Es correcto, lo único que no van a escuchar. Por favor. Con ella empiezo. Okay. Buenas tardes, docentes, investigadores y participantes de este foro de diálogo. Les damos la más cordial bienvenida a la 7ª sesión del segundo ciclo del Seminario de Repensar la Cultura Financiera. A todos aquellos que nos siguen por internet, a los participantes de la ESCA Santo Tomás y a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, que se encuentra conectada por sistema de videoconferencia. Recordemos que el Instituto Politécnico Nacional abre este espacio de diálogo entre investigadores, docentes y educadores en general, con el objetivo de vincular la cultura financiera y la práctica docente. Esta tarde tenemos el gusto de compartir este espacio de diálogo con el doctor Mijael Altamirano Santiago, quien es profesor investigador del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional, profesor de cátedra de la Escuela de Gobierno y Política Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, doctor en Ciencia Política y Sociológica por la Universidad Complutense de Madrid, España, miembro del Comité de Evaluación del Programa Nacional de Posgrado de Calidad en el Área 5 Ciencias Sociales, CONACYT desde 2001 a la fecha. Entre otras publicaciones recientes cuenta con los tomos 1, 2 y 3 de la colección Juicios Orales en México, y el artículo La construcción de una política pública en materia ambiental de última generación en México. Así también contamos con la presencia del doctor Jesús Valdés Díaz de Villegas, profesor de la Universidad Iberoamericana, con quien conversaremos del tema de su libro Diario de una crisis, una muestra del mundo globalizado. A nombre de todo el equipo del Seminario de Repensar la Cultura Financiera, sean ustedes bienvenidos. Doctor Mijael, gracias por su presencia esta tarde. Muchas gracias. Bien. Doctor Jesús, bienvenido. Para nosotros es un honor tenerlo como invitado esta tarde. Muchas gracias. También es un honor para mí compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ahora vamos a ver la semblanza del doctor Jesús Valdés Díaz de Villegas. La microeconomía es fundamental para el estudiante de las ciencias administrativas e incluso para los empresarios en su actividad diaria. Conocer la forma en que se realizan los análisis microeconómicos es esencial en el mundo de los negocios. En su texto Fundamento de Microeconomía, el doctor Jesús Valdés Díaz de Villegas aborda temas que debe conocer un administrador para el adecuado trabajo empresarial. Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de La Habana y maestro en Economía y Política Internacional, el doctor Jesús Valdés Díaz de Villegas ha ejercido como profesor de licenciatura y posgrado de 1981 al 2011. Temas como la canasta básica, pobreza y desempleo en México, gasto público y política fiscal o crecimiento económico son solo algunos de los tópicos que domina y en torno a los cuales ha sido entrevistado por diversos medios de comunicación. Diario de una crisis, una muestra de un mundo globalizado, es otro de sus textos importantes donde analiza los acontecimientos económicos que empezaron a suscitarse desde fines de 2007 y durante 2008 hasta derivar en una de las crisis más profundas que se han vivido después de 1929 y 1933. Catedrático de la Universidad Iberoamericana, Jesús Valdés Díaz de Villegas ha colaborado como docente en distintas instituciones educativas, tanto nacionales como extranjeras.
La Universidad Latinoamericana, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Internacional de Florida y la Universidad Nacional Autónoma de México son algunas de ellas. El doctor Jesús Valdés Díaz de Villegas, además, contribuyó a la elaboración del programa de maestría en Administración de Negocios para la Universidad Técnica Superior de Jalapa y a la elaboración del doctorado en Administración de Negocios para la Universidad de Negocios ISEC. Ha sido miembro del Consejo Técnico de la Licenciatura en Negocios Internacionales del Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana y del Consejo Técnico de la Maestría en Negocios del Departamento de Estudios Internacionales en la misma institución. Dentro de sus participaciones como conferencista, sobresale el primer Seminario Internacional de la AMEI sobre México y el Caribe con la ponencia El fin del modelo eurosoviético en Cuba, realizado en Chetumal, Quintana Roo, en 1997. Recordemos que para acreditar este seminario es necesario entregar al final del mismo un ensayo de 3 cuartillas que dé cuenta de los cambios significativos que se han dado en el ejercicio de la práctica docente. Con respecto a las unidades de aprendizaje, a partir del material revisado en cada una de las sesiones y de la participación activa en sus foros. Esto tiene la intención de crear redes colaborativas. La dinámica de esta videoconferencia es la siguiente. En la primera media hora, el doctor Jesús Valdés y el doctor Mijael Altamirano realizarán esta entrevista del tema Diario de una crisis, una muestra del mundo globalizado. Durante este tiempo ustedes podrán realizar sus preguntas y enviárnoslas, ya sea por vía telefónica a la extensión 51543 del Instituto Politécnico Nacional o vía correo del srcf@ipn.mx o mediante foro a la página www.rime.mx. En esta página también se encuentra la reseña del libro que sirve de referencia para este diálogo. Ok, vamos a dar inicio a este diálogo y le cedo la palabra al doctor Mijael. Bueno, antes que nada agradezco la invitación a las personas aquí que colaboran. También agradezco la presencia también de aquí del doctor Valdés para que podamos empezar este diálogo. Doctor, después de leer y revisar el texto Diario de una crisis, una muestra de un mundo globalizado, nos llama la atención que cuando hablamos de crisis, hablamos de cambios, se habla de distintos, de romper paradigmas. Dígame usted, ¿cómo inician estos hechos? Muy bien, es interesante porque, bueno, yo parto fundamentalmente en lo que es el libro y ante que todo déjenme darle un saludo a todos los que están presentes, a Omera Patti, al doctor Mijael que acabo de conocer y que además me place mucho que esté acá. Yo parto en el libro precisamente haciendo un análisis de los acontecimientos que ocurren en Estados Unidos a partir del 2007. Evidentemente podía haber hablado un poco más atrás. ¿Por qué? Porque Estados Unidos durante el año 2000, 2001, 2002 mostró una gran vulnerabilidad. Una vulnerabilidad que vino primero con un proceso recesivo como resultado de los problemas inflacionarios. Después ocurrieron los sucesos del 11 de septiembre del 2001, también vinieron entonces los fraudes fiscales, vino también el problema que tuvo todo el proceso electoral en Estados Unidos y todos esos acontecimientos donde George Bush gana, que a pesar de tener menos votos, sin embargo salió electo presidente de los Estados Unidos. Todo eso habla de un proceso de vulnerabilidad. Y evidentemente sufrieron mucho los mercados norteamericanos durante ese entonces. ¿Qué pasó? Que empezaron a surgir, evidentemente ya basados en el principio de la desregulación de los mercados, comenzaron a surgir determinados tipos de mecanismos, fundamentalmente en el mundo financiero, que eran de corte especulativo y que trataban de reanimar lo que era la actividad crediticia. Uno de estos
uno de estos instrumentos, de estos mecanismos que surge, es lo que se llamó el llamado crédito subprime, que no lo hago notar en el libro, pero sí es un hecho interesante que cuando el crédito subprime comienza en los Estados Unidos, estos representaban el 20% del total de todos los créditos que se otorgaban por las inmobiliarias norteamericanas. Sin embargo, ya hacia el 2007 estos créditos representaban el 60% del total de los créditos. Quiere decir que hubo una exacerbación de los instrumentos especulativos, fundamentalmente utilizados por estas inmobiliarias. Y hacia el 2007 ya se convierte en un problema. ¿Por qué? Porque para buscar una cobertura de riesgo de estos llamados créditos subprime, lo que hicieron las empresas fue un proceso de bursatilización. Es decir, lo llevaron a las bolsas de valores y evidentemente las empresas empezaron a especular con esto para tratar de cubrir las pérdidas que podían tener. ¿Qué pasa? Que llega un momento en que no existen bases para cubrir estos tipos de créditos. Y ahí es donde empieza a estallar la crisis. Realmente el señor George Bush, si no le hubiera hecho tanto caso a la tesis de la desregulación de los mercados que ya estaba contemplada en el llamado Consenso de Washington y también en la plataforma de Santa Fe, hubiera dado 80.000 millones de dólares en esos momentos, ¿no? Tal vez las consecuencias de lo que se vivió hubiesen sido menos impresionantes. Pero verdaderamente no ocurrió eso. Se trató de que las empresas por sí mismas resolvieran los problemas que estaban enfrentando. Y esto se tradujo entonces, por tanto, en una crisis que ya no solamente afectaba a lo que era el sector inmobiliario, sino que comienza a afectar a todo el sistema crediticio norteamericano. Y una vez que comienza a afectar a todo el sistema crediticio norteamericano, se extiende a todo el resto del sistema financiero. Hay que observar, por ejemplo, lo que son las caídas en las bolsas de valores. A esto se dan otros hechos importantes que también están aunados, ¿no?, a toda esta situación. Primero, el crecimiento del precio del petróleo a nivel internacional, el crecimiento del aumento del precio de los alimentos a nivel internacional, y se van dando entonces, por tanto, una red de hechos que nos van a llevar entonces a lo que es el problema ya de la crisis económica como tal que estalla a partir de la segunda mitad del 2008. Después de esta exposición, y bueno, vemos que es una crisis eminentemente financiera, esta crisis nos lleva a confrontar teorías económicas, es decir, para explicar este tipo de crisis. Es decir, necesitamos de instrumentos, de teorías, de marcos teóricos para dar cuenta del significado y de la dimensión que usted mismo menciona de este tipo de crisis. Particularmente la pregunta en este contexto es, ¿cuáles son las diferentes teorías económicas que pueden explicar esto? Y básicamente, ¿qué es una teoría neoliberal monetarista? Hay un aspecto importante, en el mundo ha venido cambiando constantemente. Creo que en la década de los 80, a principios de la década, finales de la década del 70, principios de la década de los 80, notamos que se derrumbó el paradigma keynesiano de política económica. Ya precisamente en lo que hicimos referencia ahorita de la plataforma de Santa Fe, se recogieron los principios del nuevo paradigma de política económica que estaba sustentado en el neoliberalismo monetarista. El neoliberalismo monetarista es una teoría que evidentemente parte o plantea de que la inflación es un fenómeno puramente monetario. Y por tanto, ese es el problema fundamental que hay que abatir. Además, esto evidentemente está acompañado de otros aspectos, ¿no? En su concepción hay desregulación de los mercados, hay concepciones antimonopólicas, es decir, ellos plantean de que el mercado por sí mismo puede generar todos aquellos procesos de equilibrios que se necesitan para el funcionamiento de la sociedad. Evidentemente, esto fue lo que se ha venido haciendo a nivel mundial a partir de la década de los 80. Empezó primero en Estados Unidos, en Gran Bretaña, con la aparición en el público de la señora Margaret Thatcher, que se conoció como la llamada Dama de Hierro. Después, al mes siguiente, creo que a los 6 meses de estar ya Margaret Thatcher instaurada, llega el señor Ronald Reagan, que era el que verdaderamente había desarrollado todo esto o dio instrumentación a todo esto a través de la plataforma de Santa Fe, y bueno, y comienza el proceso de
ajuste neoliberal monetarista. El primer hecho del proceso de ajuste neoliberal monetarista que se planteó por el señor Ronald Reagan fue la contracción, o que planteó la Reserva Federal de los Estados Unidos, haciendo eco de lo que planteaba la plataforma de Santa Fe, fue hacer una contracción de la oferta monetaria para eliminar los procesos inflacionarios. Yo recuerdo que cuando en ese entonces yo estaba estudiando, salió un libro de Lee Iacocca, que fue presidente primeramente de la Ford y después de la Chrysler, y él decía de una forma muy interesante y muy sátira, ¿no?, de que hasta ese tiempo había votado siempre por los republicanos y que a partir de ese momento votaría por los demócratas, porque cuando le dieron el crédito para salvar a la Chrysler subieron las tasas de interés. Entonces, esto precisamente motivó un proceso de cambio a nivel internacional. Y precisamente hacia 1990, ya con la eliminación de todo lo que fue el bloque eurosoviético y el desbordamiento, la entrada del señor Yeltsin como presidente de la Federación Rusa y todas estas transformaciones que se dieron, entonces comienzan a surgir las tentaciones de dictar determinados tipos de recetarios para establecer las normas de crecimiento de la economía mundial. Ahí fue cuando se dicta lo que es el llamado Consenso de Washington por el señor Williamson, que parte de 10 puntos importantes. Evidentemente, uno de los grandes alumnos que tuvo el Consenso de Washington fue nuestro país, y evidentemente todo ese proceso del Consenso de Washington, si verdaderamente podemos decir que las primeras medidas no tienen mucha representación, las últimas que tienen que ver con la desregulación nos conllevaron a la crisis de 1994-95, que yo creo que todos los mexicanos se acuerdan. También con el Consenso de Washington hay que asociar las crisis de Asia, la crisis de Turquía, toda una serie de aspectos, la crisis de Argentina, toda una serie de hechos que se da. Y esto hizo también que este Consenso de Washington se comenzara a tratar de humanizar, tanto por la gente del Fondo Monetario Internacional como por el señor Stigler, que fue presidente del Banco Mundial, y que trataron de poner tesis y puntos que humanizaran más el Consenso de Washington y trataran un poco de aliviar la posición que tenía el Fondo Monetario Internacional. No obstante a eso, el paradigma seguía siendo el paradigma neoliberal monetarista. Uno de los aspectos que se traduce de ese paradigma neoliberal monetarista en el Consenso de Washington es precisamente la no existencia de regulación estatal en los mercados. Y eso permite el surgimiento en los mercados financieros de los elementos de corte especulativo, como fueron los llamados créditos subprime. Entonces, vayamos en una parte muy importante. Con esta crisis financiera de principio de siglo, rompe paradigmas, introduce nuevos referentes para la solución o para la atención de la crisis, pero también aunado a las teorías existentes, básicamente la teoría neoclásica monetarista, que también pudiéramos referirnos también a la teoría keynesiana, ¿no?, para atender situaciones como esta. Y en este contexto de cosas, y en este contexto de elementos que se plantea alrededor de la crisis, nos conduce a mí ahora mismo a preguntarme, ¿ha cambiado el concepto de crisis? O sea, ¿qué es la crisis? Así, o sea, porque lo que usted plantea, pues, es un insumo de información que a mí me posibilita ir asimilando los procesos, los entornos, pero ¿ha cambiado el concepto de crisis, doctor? Bueno, yo creo que las crisis, a medida que se ha desarrollado la sociedad capitalista, también se han hecho más profundas, han fijado momentos de cambios cada vez más fuertes hacia el interior de la sociedad. Estoy asociando esto con un problema interesante. Mucha gente, por ejemplo, habla de lo que es globalización. Yo, por ejemplo, la globalización generalmente la he definido como un cambio cualitativo en el proceso de internacionalización del capital. Un poco que tomo el concepto de capital que viene de la obra de Marx, ¿no?, para dar esta definición. Y digo esto porque después quiero hacer referencias, ¿no?, a algunas cosas que me preguntan. Y verdaderamente el proceso, si no se ve el proceso de globalización, que es un proceso de cambio cualitativo, ese proceso de cambio cualitativo estuvo marcado por una crisis estructural que estalla a finales de la década del 60, a principios de los 70,
que tuvo muchos rasgos característicos. Creo que uno de los rasgos característicos fue la crisis del sistema monetario financiero internacional de Bretton Woods, la crisis energética, fue también lo que fue la crisis comercial internacional, fue también las crisis económicas que achicaron sus ciclos, crisis de mecanismos que se dieron muy frecuentes en ese entonces, y todo esto llevó también al surgimiento de los fenómenos de la estanflación, surgimiento de problemas de la hiperinflación, que es lo que lleva precisamente a la eliminación del paradigma keynesiano. ¿Por qué? Porque el paradigma keynesiano planteaba de que la economía podía funcionar sobre la base de una inflación moderada. Se podía buscar un efecto multiplicativo que podía hacer funcionar la economía. Entonces, estos aspectos evidentemente fueron aspectos de una crisis que trajeron un cambio, y ese cambio no solamente fue ya la aparición y desarrollo como tal de esto que conocemos como proceso de globalización, sino también de los nuevos paradigmas políticos. Yo creo que en el momento actual que estamos viviendo, en el proceso de crisis actual que se está viviendo, también estamos viviendo un proceso de cambio que es muy profundo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que se ha hablado mucho de globalización, los gobiernos no han reconocido precisamente o no se han identificado con estos paradigmas políticos globales. Es decir, cada quien tiene precisamente atención a los paradigmas domésticos, y hay una falta de coordinación de política global a nivel internacional. Creo que un poco que esta crisis nos está exigiendo estas nuevas propuestas que incluso ya se han manifestado por algunos autores dentro del Fondo Monetario Internacional. Ahorita que dijo globalización, hace poco estaba yo leyendo un texto de Carlos Marichal, un especialista en historia económica del Colegio de México. Planteaba que dentro de esta dinámica internacional o global se ha presentado una etapa de la globalización y de la etapa de la desglobalización, y lo divide en dos etapas. Entonces, esta recurrencia o este conglomerado de conceptos que manejan los teóricos, decía él que en 1814 o 1850-1914 se da la primera fase de la globalización. Esta incidencia que se está dando en el entramado social y en el entramado nacional, ¿qué elementos podemos recoger de ahí para analizar cuando hablemos de crisis? ¿Qué elementos de análisis podemos? Para hablar de crisis, yo creo que para hablar de crisis tenemos que hablar de dos tipos de crisis concretamente que están ocurriendo. Hay una crisis de mecanismo, que es una crisis de funcionamiento. Y hay otra crisis, que es lo que a veces algunas personas no entienden, y estábamos ahorita hablando sobre eso, que es la llamada crisis estructural, que es cuando el mecanismo de funcionamiento no se corresponde, o la estructura se desarrolla mucho más que el mecanismo de funcionamiento, se crea una descompensación y estalla un proceso de ajuste que puede ser largo y que además puede ser largo y con mucho sacrificio, ¿no? Que yo diría que es el proceso de crisis que estamos viviendo ahora, ¿no? Una crisis estructural, no una crisis de funcionamiento. En la crisis de funcionamiento lo que se nota fundamentalmente es caída del Producto Interno Bruto, incrementos del desempleo, son aspectos típicos que van a caracterizar a la crisis dentro de la sociedad, o la crisis funcional que hemos conocido típicamente. Ya la crisis estructural tiene otros aspectos, porque la crisis estructural no solamente se nos va a plantearnos en el efecto de caída del Producto Interno Bruto, en el efecto de aumento del desempleo. Estos son aspectos pero también se va a reflejar en el aspecto social muy fuerte, se va a reflejar también en el aspecto político muy fuerte. Y por ejemplo, yo pongo un ejemplo para ver el aspecto político de lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos, en las elecciones de Estados Unidos. Yo creo que Obama va a ganar las elecciones de los Estados Unidos, pero no obstante eso, el público norteamericano se encuentra con muy poca credibilidad a partir de todo eso que se vivió, ¿no? Con la entrada de Obama al poder, que se pensó de que Obama por obra y gracias a los mercados iba a resolver el problema de las crisis. No fue así. Y evidentemente un aspecto tan interesante como es el problema de crisis que se vive actualmente, que incluso no es ni culpa del señor Obama,
pues el público lo reprime y políticamente se están creando determinados espacios, ¿no? Que a veces son no poco congruentes hacia el interior de los Estados Unidos, ¿no? Es muy interesante. Yo el concepto de crisis funcional y estructural a mí se me hace muy lejano. Claro, entiendo los conceptos per se, pero cuando hablamos de crisis funcional y de crisis estructural, pues la verdad a mí se me hace... Yo soy economista, de formación economista, yo estudié ciencias políticas, pero cuando habla usted de funcional y de estructural, yo no sé cómo se lo pudiera usted explicar a un alumno que está en una fase de formación, cómo se lo pudiera explicar así en pocas palabras, pero de manera muy puntual. O sea, a mí yo lo entiendo perfectamente porque tengo una formación, pero funcional y estructural. Sí, no, déjame porque para ubicarme con todos los queridos muchachos que nos están viendo, ¿no? Hay un problema interesante cuando uno habla de estructuralismo, ¿no? Es una concepción teórica que parte un poco o tiene su precedente en lo que fue la concepción marxista. Entonces, los estructuralistas, que es una escuela francesa, considera de que la sociedad está conformada por diferentes estructuras, una estructura económica, una estructura política, estructura social, estructuras ideológicas. Evidentemente, a cada una de esas estructuras le corresponde un mecanismo de funcionamiento. Entonces, esto hace, es decir, el mecanismo de funcionamiento es lo que permite que la estructura como tal siga, ¿no? Funcionando y en un equilibrio armónico hacia el interior de la sociedad. Ahora, cuando entonces se da lo que es el rompimiento entre lo estructural, ¿no? Entre esa estructura y el mecanismo de funcionamiento que permite que esa estructura siga una evolución. ¿Por qué? Porque el mecanismo es menos dinámico, es decir, evoluciona con mucho más lento que lo que evoluciona la estructura, porque está conformado por toda una serie de instrumentos, políticas, funcionales que creamos nosotros, no tienen el nivel de objetividad que tiene la estructura como tal. Es lo que hace entonces que se produzca ese desfase, ¿no? Eso que se llama crisis estructural. Crisis estructural que, por ejemplo, los franceses los marcan mucho a partir de lo que Marx llamó en un momento determinado como ley de tendencia de la cuota media general de ganancia, ¿no? Entonces, un poco la escuela estructuralista va retomando estos criterios y los va generalizando, ya no solamente hacia lo que es la estructura económica, sino también a la política, a la social, a la ideología. Correcto. Muy bien. Bien, en la actualidad, ¿cuáles son las modalidades de una crisis de mecanismo? ¿Cuáles son? O sea, aquí hoy día, por ejemplo, yo he escuchado recurrentemente en mi vida, en mi larga vida, en mi corta vida, yo he escuchado recurrentemente el concepto de crisis. La palabra crisis, dicen los griegos, que viene de la palabra krinei, y es replantear. Exactamente. O sea, pero recurrentemente hemos escuchado de crisis. ¿Cuáles son las modalidades de crisis de mecanismo, doctor? Bueno, yo en modalidades de crisis de mecanismo actual detecto dos concretamente, que es la crisis de liquidez y la crisis de solvencia. Esas son las dos crisis fundamentales. ¿Cuándo se da este problema de crisis concretamente que estoy planteando? Son crisis fundamentalmente que se dan en lo que es la estructura financiera, y precisamente repercute en lo que es el otorgamiento de créditos para buscar efectos de inversión, o también repercute, por ejemplo, en la disminución de los ingresos del público, y evidentemente cuando un público tiene menos ingresos monetarios, pues gasta menos. Entonces, esto es lo que podríamos llamar como las crisis que se dan en la modalidad del mecanismo. Y evidentemente ahí están asociadas, por ejemplo, si vemos la crisis de 1994-1995, donde se pone de manifiesto lo que es la cartera vencida, todos estos aspectos, es decir, México queda prácticamente sin reservas internacionales como resultado dicen que fue un proceso del error. Yo diría que habría que profundizar un poco más en esto y no quedarnos solamente en el error del 94. Pero bueno, no vamos a meternos en este problema porque entonces estaríamos desviándonos, ¿no? Pero sí se da en ese momento concretamente una falta de liquidez
de liquidez. Y yo recuerdo que en el 94 íbamos a los mercados y no había nadie en los mercados, prácticamente el público no tenía dinero, nada más que para comprar lo que era indispensable y lo que era necesario. Entonces, de esto estamos hablando de funcionabilidad. Ya en la crisis estructural es diferente. Ahí sí hay otros procesos que son mucho más complejos. Correcto. Bueno, en México, qué bueno que nos explica esto, doctor. En México, ¿cómo se presenta esto actualmente? Bueno, fíjate, México, después de la crisis de 1994-1995, hay que ser franco, México yo creo que tuvo un proceso donde se comenzaron a tomar medidas muy interesantes con respecto a lo que tenía que ver con el mercado financiero. Y evidentemente se establecieron una serie de candados que evitaban el surgimiento de manera anárquica de muchos instrumentos especulativos, como fue este llamado crédito subprime que surge en los Estados Unidos. Esto no solamente pasó en México, también pasó en Asia, pasó en Turquía, pasó con la crisis argentina. Es decir, todas estas crisis de funcionamiento han hecho de que los países emergentes hayan reaccionado y hayan impuesto todas estas series de medidas o candados para que no se produzcan hechos que podrían provocar las desproporciones que se crearon en 1994. Y verdaderamente hay que reconocer una cosa, México, si lo veríamos literalmente en todo el proceso que tuvo la crisis financiera actual, yo creo que México, desde el punto de vista financiero, tenía evidentemente ciertos aspectos que podían amortiguar los efectos de esa crisis, nada más que vista como crisis financiera. Como crisis financiera. El problema no está en la crisis financiera, el problema está en México, por ejemplo, cuando se produce la devaluación grande de la moneda en el 2008, como resultado de la pérdida que sufre Comercial Mexicana y que sufren estas instituciones porque entraron a los llamados mercados especulativos. Esto es un aspecto que tenemos que verlo y hay que ver cómo México pudo recuperar nuevamente y revaluar nuevamente el peso mexicano. Quiere decir que habían condiciones para poder hacerse esto. El problema de México no está en la crisis financiera, sino cuando la crisis financiera ya se va a la economía real. Entonces, cuando esta crisis financiera provoca un efecto de contracción de la demanda agregada y cuando verdaderamente entonces se ve afectada la demanda agregada de los Estados Unidos. Nosotros, el 80% de nuestras exportaciones la dirigimos al mercado norteamericano. Se contrae el mercado norteamericano y bueno, ¿y qué vamos a vender? Ahí fue entonces donde verdaderamente nos afecta a nosotros lo que es todo el proceso que se estaba dando a nivel internacional. Muchas gracias. Bueno, también hay que en este contexto de cosas hay que reconocer que en el 2008 hubo un desajuste entre los mecanismos de mercado y entre la parte productiva, ¿no? ¿Qué factores explican ese desajuste, doctor? Bueno, factores que aplican el desajuste son muy sencillos. Para mí, primeramente, yo creo que los desequilibrios macroeconómicos, problemas inflacionarios. Segundo aspecto importante que explica eso es la contracción o el crecimiento del precio del petróleo. Otro aspecto importante, los crecimientos de los precios alimenticios a nivel internacional. Para mí son los tres factores más interesantes que permiten ver esto. Bueno, pues agradezco, muchas gracias. Interesante la intervención del doctor. Tengo muchas dudas también, la verdad. Esto no termina. Agradezco la atención, agradezco todo este foro. Y bueno, cedo la palabra, tiene el uso de la voz nuestra compañera Marta Patricia. Adelante. Gracias, Mijael. Pues muy interesante todo lo que nos ha comentado el doctor. Lamentablemente, pues el tiempo de esta conferencia, de esta primera parte, terminó y vamos a dar paso a comunicarnos en este momento con la ESCA Santo Tomás por medio de videoconferencia. Maestra Mara, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. ¿Tienen alguna pregunta para nuestro invitado, maestra? Sí, se la voy a leer. La crisis macroeconómica que sufre el sistema económico mundial es el resultado de la constante falta de liquidez de los ciudadanos de a pie,
El documento de referencia propone un financiamiento rápido y global para detener el círculo vicioso de la extensión de la crisis. A veces es complicado comprender los riesgos económicos a los cuales nos comprometemos en el largo plazo. ¿Qué recomendaciones nos podría hacer para mantener una economía un poco más sana y de este modo contribuir al freno de la crisis estructural? Es necesario hacer consideraciones relacionadas con el ahorro y el establecimiento de mecanismos que permitan fomentar el empleo. Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay muchas cosas importantes que tenemos que ver en lo que es la crisis que se vive, porque muchas veces se dijo que el 2010 ya había sido un proceso de recuperación, el 2010 no fue un proceso de recuperación. Lo que estamos precisamente viendo es que en el 2008 estalló una crisis económica que llegó a su punto más bajo en el 2009, que tuvo cierta tendencia a la recuperación en el 2010, pero que en el 2011 nos mostró nuevamente toda la insuficiencia del funcionamiento de los mercados. Y no solamente de la insuficiencia de los mercados, sino también de la falta a nivel global de llegar a acuerdos políticos para resolver los problemas que enfrenta la sociedad. Eso, evidentemente, si uno hace un análisis y ve en retrospectiva las cosas, por ejemplo, el efecto, lo que se da como la llamada crisis europea en el 2011 y que estalla fundamentalmente en lo que es la periferia europea, no es un resultado casual. Si uno observa precisamente el año 2009 y principio del 2009, en el principio del 2009 ya las empresas calificadoras internacionales estaban tratando de recalificar las deudas europeas, las deudas soberanas europeas. ¿Por qué? Porque los europeos, atados al Banco Europeo y a la falta de una independencia en política monetaria, tuvieron que recurrir nada más que a política fiscal para resolver esos problemas. ¿Eso qué es lo que provocó? Eso lo que provocó fue un exceso de endeudamiento de estos países y que verdaderamente la deuda fuera mucho mayor, tuviera un peso mucho mayor dentro del Producto Interno Bruto de estos países. Ahora, yo creo que hay que hacer 4 cosas importantes. Yo creo que a nivel global, y eso es una de las cosas que lo estoy diciendo porque creo que es una de las cosas que debemos incluso plantearnos México en esta conferencia que viene del G20, se debe plantear esto como agenda. Una de las primeras cosas que hay que hacer es establecer una coordinación de política fiscal global, que no existe. El otro aspecto importante es replantear la coordinación de política monetaria a nivel global, que tampoco existe. El otro aspecto importante es volver a una política microeconómica que replantee, ¿no?, lo que es los aspectos económicos de la familia, de las personas. Y un cuarto aspecto que hay que plantear es una política industrial en condiciones de macroeconomía abierta. Estos 4 aspectos, ¿a qué nos tienen que llevar? A un efecto de redistribución de la riqueza a nivel global, y no solamente a un proceso de redistribución de la riqueza a nivel global, sino también a un proceso de redistribución de la riqueza a nivel de los mercados domésticos, a nivel de los países, de cada uno de los países en particular. Evidentemente, todavía no existe un acuerdo en torno a este proceso. Y estamos discutiendo cosas que verdaderamente no hemos interiorizado y no sabemos la magnitud, evidentemente porque tampoco hemos comprendido realmente qué es la globalización. Yo sí estoy de acuerdo contigo que la crisis, el primer afectado que tiene es el público, es el ciudadano común. Y creo que en esos, hasta cierto punto, en estos momentos hemos sido hasta menos perjudicados, por ejemplo, que lo que han presentado los mercados europeos y otros mercados a nivel mundial. Y otro aspecto que quisiera decirte también sobre esta pregunta que tú me estás haciendo, que creo que es muy interesante, es que no solamente hace falta hacer esto, sino que también se ha demostrado con esta crisis que no existe un mecanismo único, no existe una fórmula única para el crecimiento económico. Y un ejemplo de eso son los llamados BRIC, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica,
que nos muestran otros modelos de crecimiento y que no tienen que ver, por ejemplo, nada con el modelo que nosotros tenemos y que, sin embargo, también tienen efectos positivos. Muchas gracias. Gracias, Mara. Damos gracias a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Muy amable. Vamos a dar ahora, en estos momentos, vamos a enlazarnos con ESCA Santo Tomás. Manelik, maestro Manelik, ¿nos escucha? ¿Nos escuchan por allá en ESCA Santo Tomás? Maestro Manelik. Sí. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, buenas tardes. Felicidades por su brillante exposición. ¿Te quieres acercar aquí? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Sí. Mire, debemos entender que, diría un sociólogo, de que las crisis económicas se agudizan, se empeoran cuando las actividades más rentables son las más productivas. Las más rentables son las menos productivas. Y bueno, lo cual agudiza más las crisis económicas. Bueno, y nos damos cuenta de que las mismas crisis económicas son producto de la globalización financiera, el liberalismo aplicado en las finanzas. ¿Qué se propondría para que el gobierno o los estados, o qué se puede hacer en concreto para evitar pues estas burbujas especulativas que han agudizado las crisis económicas? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es una pregunta interesante. Si vemos lo que es, yo creo que México puede ofrecer importantes detalles de cómo poder trabajar una crisis financiera después de lo vivido durante 1994 y 1995, y también de toda la serie de mecanismos que se fueron creando. Porque hay una cosa importante y quiero añadirle un poco a esta pregunta que te estás haciendo, algo también a la pregunta que se me hizo anteriormente, y es que en las crisis financieras generalmente se privatizan se privatizan las utilidades y se socializan lo que son las pérdidas. Entonces, en este sentido, cuando tú dejas todo sin una regulación que tiene que estar en correspondencia con un marco jurídico institucional para un funcionamiento correcto de los mercados, donde se evite o donde se trate de minimizar, yo no quiero decir que se elimine totalmente, porque siempre la especulación va a estar presente en los mercados, pero donde se minimicen los riesgos especulativos de esa magnitud, como las que se dieron durante el año 2007, yo creo que evidentemente sería algo importante, y en eso yo creo que nuestro país podría enseñarle mucho a muchas de las que se llaman las grandes economías desarrolladas. Maestro Manelik, ¿tienen alguna otra pregunta? Pues damos gracias entonces a ESCA Santo Tomás, que estuvo en videoconferencia con nosotros. Buenas tardes. Ahora vamos a empezar con las preguntas de nuestros participantes. Gracias, maestro. Vamos a empezar ahora con las preguntas de nuestros participantes. Maestro Mijael, por favor, si quiere empezar. Sí. Una pregunta hecha por Marley Cruz Santiago, de la Escuela CECID número 12. Dice, ¿qué ventaja representa para el docente el manejo de la información presentada en esta sesión dentro del aula? Bueno, hay una cosa importante. Yo creo que el docente no solamente transmite una información técnica al estudiante, el docente transmite esa información, y además de esa información transmite toda una serie de valores, de conocimientos que se requieren para evidentemente tener una mayor identificación, ¿no?, con la realidad que se vive. Yo creo que un docente, cuando no es capaz de transmitir eso,
y un estudiante cuando no está identificado con la realidad que se vive, entonces verdaderamente tiene un estudio muy sesgado que no llega a dar todo el espacio que realmente se merece. Gracias. Otra pregunta de nuestros participantes, esta es de Diana Huerta del CECIT número 12. Dice, en el nuevo contexto, ¿qué factores podrían prevenir una crisis? En el nuevo contexto, ¿qué factores podían prevenir una crisis? Mira, hay una cosa importante. Yo creo que recientemente se han tomado determinadas medidas por la Unión Europea para tratar de buscar cierta amortiguación a los efectos de la crisis. Una de esas medidas fueron los 35.000 millones de euros que se le acaban de entregar a Grecia, evidentemente para que no se siga expandiendo el problema griego y pueda repercutir dentro de toda la zona euro. Sin embargo, yo creo que, como dice Niklas Luhmann, y no me voy a meter en esto porque yo creo que el doctor Mijael sabe mucho más que yo de esto, ¿no? Pero como dice Niklas Luhmann, que es un teórico de sistemas, se toman medidas de pasos para problemas de pasos. Y yo creo que eso es una medida de paso para un problema de pasos, porque realmente los problemas son más profundos. Y si hay que tomar las medidas para evitar las crisis, yo creo que hace un rato yo resumí 4 puntos importantes que se deben tener en cuenta. Primero, coordinación de políticas fiscales internacionales, coordinación de políticas monetarias, replantearse lo que es la política microeconómica y replantear una política industrial global para economías abiertas. Esto yo creo que es básico para poder solucionar y evidentemente avanzar en lo que nos está presentando la nueva realidad. Bien, hay otra pregunta de nuestro público. José Antonio Hernández González, CECIT número 12, pregunta: ¿por qué puede interesarle a un estudiante de nivel medio superior conocer las causas que originan la crisis económica? Bueno, yo creo que hay puede interesarle por varios aspectos. Yo creo que el primer aspecto es comprender, tener conciencia en cultura general de por qué se produce esta situación, que es una situación que no solamente, que a lo mejor él está observando, pero que afecta grandemente a su familia y que afecta fundamentalmente a sus padres. ¿Por qué? Porque cuando hay crisis se deteriora el ingreso real. Y cuando se deteriora el ingreso real hay menor poder adquisitivo y eso se refleja en los hogares. Por tanto, yo creo que sería tener una mayor conciencia de lo que se está reflejando. Pero yo creo que otro aspecto importante no solamente es eso, sino también tener un mayor compromiso social. Un mayor compromiso social. Yo creo que el compromiso social que nosotros adquirimos como ciudadanos no es un compromiso que lo adquirimos desde que somos adultos, sino desde que empezamos a madurar como jóvenes y a identificarnos más con la realidad cambiante para ver cómo podemos ayudar más a las personas en nuestro entorno. Muchas gracias. Gracias. Esta pregunta es de Omar Soriano González, del CECIT también número 12, y dice: desde tu perspectiva, ¿cómo actuó el gobierno mexicano para hacer frente a esta crisis? Pues mira, yo creo que yo sinceramente, y te puedo ser real, porque como todo economista, en un momento determinado, cuando el señor Carter en el 2009 dictó su programa de política fiscal, donde hacía un proceso de contracción del gasto y evidentemente donde se contraía y se incrementaban los impuestos, yo fui un crítico del señor Carter, porque en políticas de crisis lo que conocemos generalmente, que está establecido desde que estudiamos en licenciaturas en los manuales, es que uno tiene que incrementar el gasto. Sin embargo, tengo que reconocer una cosa importante, y es que el señor Carter apostó a que esa iba a ser la política fiscal, porque iba a haber un proceso de cierta recuperación, sobre todo en lo que es Estados Unidos, y esto iba a provocar un efecto de ampliación de la demanda agregada, que sí ocurrió, y eso es lo que permite evidentemente que nuestra economía se haya recuperado. Y hay que reconocer que el gobierno de México ha actuado. Creo que hay muchas cosas por hacer, porque verdaderamente cuando se habla de incremento de los incrementos de los empleos que se han hecho
no tienen la calidad suficiente. Y esto es una cosa que es importante, pero sí tampoco tenemos los problemas de desempleo que tienen otras economías. Y evidentemente se pueden tomar muchas más medidas. Yo creo que una de las medidas importantes que tenemos que hacer es el efecto redistributivo para ensanchar el mercado doméstico, porque no podemos depender siempre del mercado internacional para el crecimiento económico del país. Entonces, el problema del mercado doméstico es básico, es importante. Yo estuve sacando las cuentas en una investigación que estoy haciendo recientemente y estoy calculando de que en México hay alrededor de 13.400.000 informales. Eso es un gran problema, porque si multiplicamos esos 13 millones de personas por 4 nos da casi que el 50, casi aproximadamente el 40 y tantos por ciento, casi un 50% de la población, dependiendo de la actividad de la informalidad. Entonces, esa no es la forma en que el país puede funcionar. Por tanto, podemos hacer muchas cosas, pero para eso hay que hacer la reforma fiscal que nos toca, que verdaderamente tiene que ser una reforma fiscal profunda y no una miscelánea fiscal como lo que se ha hecho hasta ahora. Tiene que hacerse una reforma energética profunda y no una reforma a Pemex que verdaderamente no fue ni funcional. Hay que hacer una reforma laboral que hace no sé cuánto tiempo dice que se va a someter a discusión y aprobación y no se discute ni se aprueba. Hay que hacer una reforma educativa que es importantísima. ¿Para qué? Para que verdaderamente esto cause un efecto de mayor desarrollo del ciudadano normal y común de este país. Y hay que hacer, son aspectos que son necesarios y que no se han hecho, y creo que se tienen en un saco y todos los sexenios se dice que se van a discutir y nunca se discute. Entonces yo creo que esto es lo más importante que tiene que hacer el país. Una última pregunta ya. Dice Viridiana Perea Marcos, ¿por qué los sistemas socioeconómicos se fundan en un conjunto de relaciones sociales? Bueno, Viridiana, te voy a hacer una pregunta. Me encanta que me hagas esa pregunta porque esa fue mi primera escuela de pensamiento, es decir, la escuela marxista, ¿no? En la que plantea de que las relaciones sociales de producción son relaciones que se van a establecer entre los hombres. Es decir, ¿por qué? Porque se dice que, por ejemplo, en los procesos de producción, pues tú no eres solamente el único que estás al frente de una maquinaria. Hay otros que trabajan contigo y tienen que interactuar los unos como otros como necesidad de ese proceso de producción. A eso es a lo que se llama relaciones sociales de producción. Y según la concepción marxista, evidentemente, estas relaciones sociales de producción son lo que constituye el objeto de estudio de las ciencias económicas, ¿no? Esto, bueno, puede ser discutible, pero es una definición que es bastante interesante porque parte del método dialéctico materialista que era el que utilizaba Carlos Marx, que es donde decían que en definitiva el hombre antes de hacer política y antes de hacer cualquier otra cosa lo primero que tenía que hacer era comer y tener un lecho donde dormir. Entonces por eso ellas constituyen la base de lo que es el sistema económico. Pues muchas gracias. El tiempo de la conferencia ha terminado y todas estas preguntas que nos han enviado aparecerán en la página repensarlaculturafinanciera.wordpress.com, incluyendo aquellas que no alcanzamos a leer. Jesús, te pedimos amablemente que des contestación a todas estas preguntas posteriormente y a nombre de todo el equipo que hace posible esta 7ª sesión de Repensar la Cultura Financiera, le damos las gracias al doctor Mijael Altamirano Santiago por estar con nosotros y esperemos que nos acepte nuevamente otra invitación. Por supuesto, con gusto. Y por supuesto le damos las gracias al doctor Jesús Valdés Díaz de Villegas, que también va a estar con nosotros el día 30 de mayo y el día 10 de octubre. Muchísimas gracias, doctor, y te pedimos que nos des una reflexión final para cerrar esta sesión. Mira, yo creo que podíamos estar aquí hablando una semana, ¿no? una semana, no, un mes sobre todo lo que ha pasado y todas las cosas. Yo creo que ayudados acá por los queridos amigos que me acompañan, he tratado de hacer una reflexión y dar algunas ideas que tengo
o algunas conclusiones teóricas a las que ha llegado sobre este problema, recordándole al público, como me definí ahorita, soy un economista ecléptico, no estoy asociado no estoy identificado con una escuela única de pensamiento, y evidentemente esto crea que doy puntos de vista que a veces son muy polémicos y a veces muy diferentes a lo que sitúan las escuelas tradicionales de pensamiento. Muchas gracias, Jesús. Pues si alguno de ustedes está interesado en tener una copia de esta videoconferencia, podrán bajarla de la página de la REM. Nuevamente gracias y los invitamos a la siguiente sesión, que es el próximo 2 de mayo de nuestro seminario de Repensar la Cultura Financiera, con el tema Propuesta para el futuro de un México independiente y socialmente justo, con nuestro invitado, que es el doctor José Antonio Cerro, también de la Universidad Iberoamericana. Y también los invitamos el miércoles 28 de abril a seguir la transmisión del seminario de Repensar la Bioquímica, con el tema Matemáticas en el contexto de las ciencias, dialogando con Patricia Camarena Gallardo, investigadora de Cine Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, y el día 25 de abril del seminario Repensar las Matemáticas sobre el tema Dificultades de comprensión de los intervalos de confianza y la validez de su instrumento de medición, dialogando con Eusebio Olivo Suárez, investigador del Departamento de Matemáticas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Muchísimas gracias por su participación y nos vemos.